Y bueno, estamos dando inicio a la grabación. Bien, vamos a dar unos 2 o 3 minutos más para dar inicio, mientras se conectan algunos otros invitados que tenemos. Perfecto. ¿Podríamos ensayar compartir pantalla? Sí, claro, don Osvaldo. Ya usted tiene ahí a eso. Muy bien, aquí la estamos viendo. Ok. Excelente. Aquí. Sí, le solicito, por favor, colocar su audio en silencio. Y bueno, don Osvaldo, usted tiene ahí ya a disposición. Don Roy Mora nos va a dar las instrucciones referentes al inicio y el debido protocolo a la charla. ¿Se vieron las imágenes? Aún no, don Osvaldo. A ver. ¿No se ven? No, todavía no. Vamos a ver. No. ¿Me permitió usted compartir pantalla? Sí, allá al lado abajo, si gusta, le puede dar allá acceso en el botón verde que dice Sí. compartir pantalla. Ahí ya tienes, lo hemos agregado como anfitrión. ¿Ahí? Vamos a ver. Vamos a darle un momento. Todavía no aparece. Todavía no aparece. ¿Nada? Nada todavía. Ay, ay, ay. Muy bien, ahora sí ya viene don Osvaldo. Sí, ahí está bien. Ahora sí estamos viendo. ¿Ahí la vieron? Ahora sí. Perfecto. Ya. Muy bien. Ya ya le estamos viendo su PPT.
Muy bien, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta actividad. Ya estamos sobre la hora, entonces vamos a dar inicio a la misma. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a esta charla que va a ser la charla inaugural del segundo ciclo de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y que hemos denominado Relaciones Comerciales entre América Latina y China en el nuevo contexto. Es importante aclarar que esta actividad se está transmitiendo por Zoom y también por Facebook Live y además está siendo grabada. En ese sentido, le agradecemos a todas las personas que por favor mantengan el micrófono en silencio y las cámaras apagadas para tratar de no saturar la red. Además, las consultas que ustedes puedan ir generando a lo largo de la conferencia las pueden hacer al chat de Zoom o bien enviarlas al correo electrónico roy.mora.vega@unaac.cr. Este correo también se les indicó en el mail que se les hizo llegar a cada uno de ustedes. Esta tarde vamos a contar con 3 personas en la mesa principal. Los 3 panelistas van a ser la doctora Rosemary Hernández, que es la directora de la Escuela de Relaciones Internacionales, quien nos dará las palabras de bienvenida. Vamos a tener también al señor Osvaldo Rosales, que es el conferencista de fondo, y al profesor Juan Carlos Martínez Piva, quien hará algunas reflexiones de cierre. Vamos a darle la palabra a doña Rosemary Hernández para que haga la apertura de esta charla inaugural. Buenas tardes, doña Rosemary. Buenas tardes, Roy. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, decirle a los compañeros que estas nuevas modalidades que estamos estrenando, ¿verdad? Bueno, en todo el año trabajando pues con esto que hemos llamado presencialidad remota. Sin embargo, para la charla inaugural de este ciclo, es la primera vez que tenemos una charla inaugural en la Escuela de Relaciones Internacionales, en la Universidad Nacional, que sea una charla inaugural virtual. Yo creo que siempre es tiempo de innovar, siempre es tiempo de aprender, siempre es tiempo de ajustarse. Un poco en las palabras de Bauman, que menciona que estamos viviendo en tiempos líquidos. Efectivamente, si hay un tiempo que podemos llamar tiempos líquidos, son los que estamos viviendo durante este año 2020. Quiero empezar por agradecer al profesor Roy Mora, al profesor Hugo Fonseca, al profesor Juan Carlos Martínez. Ellos han trabajado desde aproximadamente hace 4 o 5 meses que hicimos el contacto con nuestro conferencista de fondo, el señor Osvaldo Rosales. Ellos han trabajado fuertemente para que esto se hiciera una realidad. En principio íbamos a tener la visita de don Osvaldo y creo que pues entonces la vamos a programar para cuando las condiciones nos lo permitan. Pero la verdad es que continuamos con la iniciativa porque, como lo sabe muy bien la Escuela de Relaciones Internacionales, este año, desde el año pasado, habíamos decidido que lo íbamos a estudiar, nos íbamos a enfocar en el estudio de Asia, y por supuesto que China para nosotros es sumamente importante, en tanto que los tiempos modernos la colocan como una de las potencias modernas. Claro que no hay que olvidar que China siempre ha tenido un rol importante en la política internacional, pero que digamos que donde se está retomando, donde está retomando China ese rol que ha tenido en el marco de la política internacional. Yo, antes de presentar a don Osvaldo, que es el conferencista de fondo, también quiero agradecer a algunos que los pude ir identificando conforme iban viendo que iban ingresando a la sala. Me disculpo si algunos no, o alguna no las vi cuando ingresaron, pero por lo menos puedo decir que vi al profesor
Erlen Muñoz cuando ingresó a la sala. Le agradezco mucho por estar aquí con nosotros. A la profesora Gabriela Navarro, al profesor Gerald Solano, al profesor Alejandro Barahona, al profesor Arce, que como les digo, puede que se me haya quedado alguno o alguna profesora por ahí. También quiero agradecer profundamente a las personas estudiantes. Tenemos una audiencia bastante amplia que según lo que da aquí la plataforma, tenemos 230 personas conectadas, más las personas que nos estén siguiendo en vivo en Facebook. Entonces, realmente creo que es muy importante que aprovechemos esta oportunidad y conocimiento que tiene el conferencista de fondo para poder seguir reflexionando, analizando, identificando el rol de la China contemporánea. Aquí me dice, y las relaciones, por supuesto, de China para con América Latina. Aquí me dice el profesor Raúl Fonseca que también está por aquí, entonces un saludo también para don Raúl. Bien, voy a permitir presentar a don Osvaldo. Don Osvaldo, un gusto tenerlo aquí virtualmente con nosotros. Pues realmente este trabajo que han hecho los docentes de la escuela, don Juan Carlos Martínez en especial, y el profesor Roy Mora y el profesor Hugo Fonseca, permite contar con usted de forma virtual, pero aprovechar todos los conocimientos que desde la práctica y desde la reflexión usted ha venido haciendo, porque también ha hecho unos grandes, interesantes aportes al conocimiento. Bien, veo que el profesor también, Luis Diego Salas, me dice, por aquí estoy, un gusto, Luis Diego, que esté por aquí. Tenemos entonces una pues nutrida participación y ahí sigue ingresando la gente. ¿Quién es don Osvaldo? Don Osvaldo es analista y consultor en temas de economía internacional, comercio exterior y negociaciones comerciales. Es exdirector de la División de Comercio Internacional e Integración de la CEPAL, Naciones Unidas. Es licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad de Chile. Es máster en Economía de la Universidad de Chile. Entre 2000 y 2004 fue director general de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, donde también fue jefe negociador del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y jefe negociador del pilar del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. También don Osvaldo encabezó las negociaciones para los tratados de libre comercio con Corea y las negociaciones previas al TLC de Chile con China. Parece que hay un micrófono por ahí prendido, entonces si lo logran identificar y pedirle por favor a todas las personas que están participando que si ven su micrófono prendido que por favor apaguen el micrófono, ¿verdad? Esas son cuestiones que nos pasan generalmente bajo estas modalidades. Don Osvaldo también ha asesorado a diversos gobiernos y organizaciones empresariales de la región en temas de política económica, negociaciones comerciales y administración de acuerdos comerciales. También ha asesorado en este ámbito a los gobiernos de Corea y de Egipto. Ha dictado clases y conferencias en la mayoría de los países de América Latina, China, Corea, Japón, Europa, Canadá y Estados Unidos. Ha publicado artículos también en Estados Unidos, China, Corea, España, Francia, México y Argentina, entre otros países. En el 2003 recibió el premio Funcionario Público Destacado de parte de la Asociación de Exportadores de Manufacturas de Chile y en el 2008 fue galardonado con el premio Personalidad Pública por las Cámaras de Comercio e Industria de América Latina. Los temas de trabajo de don Osvaldo tienen entre sus temas de trabajo coyuntura económica global y regional, análisis y perspectivas, reformas económicas en China, evolución y perspectivas, impactos sobre la economía global y regional, el vínculo económico de América Latina con China y Asia-Pacífico, análisis comparativos de experiencias de desarrollo asiáticas y latinoamericanas, negociaciones comerciales multilaterales, regionales y bilaterales, políticas de comercio exterior y el vínculo con estrategias de desarrollo inclusivas, integración regional en América Latina, desafíos y opciones en el siglo XXI, convergencia productiva y cadenas de valor regional, innovación y cadenas de valor, políticas públicas y políticas públicas que las promuevan, entre otras. En realidad, como ven ustedes, compañeros del cuerpo docente y estudiantado, tenemos una persona con bastante experiencia que ha aportado al conocimiento y que hoy viene a compartir con nosotros. A mí me ilusionó mucho cuando conversamos con don Juan Carlos de que
si podía hacernos el contacto, y don Juan Carlos muy amablemente, don Juan Carlos Martínez nos dijo que sí, que claro que él nos apoyaba. Cuando don Osvaldo dentro de su agenda nos dio un espacio, pues nos sentimos todavía mucho más honrados, pero decirle a don Osvaldo que además que usted hubiera aceptado participar en esta modalidad, habla del compromiso que usted tiene para con el conocimiento, para con América Latina. Veo que tiene usted un currículum maravilloso y espero que hoy este estudiantado que está aquí bastante nutrido y estos docentes, este cuerpo docente que está aquí, podamos aprender y aprovechar de su experiencia. Muchísimas gracias, don Osvaldo, y pues entonces con esto yo doy la bienvenida a todas y todos. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Aquí lo escuchamos. Sí, Lo profesor. escuchamos bien, don Osvaldo, sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias a la directora de la escuela, muchas gracias, Rosemary, por una presentación un poquito larga, pero muy agradable. Bueno, para mí es un placer estar online con ustedes. Costa Rica es para mí uno de mis países predilectos en mi viaje por la región. Tengo allí grandes amigos, grandes amigas y muy buenos recuerdos. De manera que me es muy grato participar en esta inauguración del año académico del segundo semestre de este año. Bien, aquí el esfuerzo fundamental es acortar, porque como le contaba a Juan Carlos y a Hugo hace un par de días, yo acabo de publicar un libro sobre este tema, China en la economía global, y por lo tanto me es muy difícil acortarme, así que hice un esfuerzo para ajustarme a la temática y para que le interesen temas más específicos sobre la reforma económica china, la historia económica china, lo remitiría al libro. Bien, partamos. Lo primero a destacar es que cuando uno reflexiona sobre la relación económica, comercial, de inversión entre América Latina y China, lo que tiene que incorporar primero es, bueno, cuál es el impacto, cuál es la posición de China en la economía global y qué está aconteciendo con el conflicto entre las dos superpotencias, China y Estados Unidos, por las eventuales implicancias que eso pueda tener sobre el comercio mundial, sobre el comercio regional y sobre otros temas. Lo que aquí me interesa destacar es que hoy día ningún tema relevante de la agenda global puede omitir a China. Sea este económico, sea el tema ambiental, sea el tema climático, sea el tema sanitario, cualquiera de ellos. Y desde ese punto de vista, eso fue lo que me llevó a intentar este libro. A mí me parece que la irrupción de China en la economía global, junto al cambio climático y a la dinámica tecnológica, son los temas claves que van a definir los contornos del siglo XXI y en qué espacio vamos a vivir el resto de este siglo y en particular nuestros hijos y nuestros nietos. Vale la pena mencionar que China ha experimentado en 40 años, una vez iniciada la reforma económica bajo el mando de Deng Xiaoping, en 40 años, el proceso de urbanización y de industrialización más intenso que ha conocido la historia. De hecho, en términos de producción industrial, consiguió en 40 años lo que a Inglaterra y a Estados Unidos le tomó 200 años en su momento histórico. Obviamente la tecnología es distinta, pero eso da cuenta de la intensidad de este proceso. Y para no aburrir con un largo listado de los muchos temas con que China nos sorprende, digamos solo que en el año 2005 China construyó el equivalente a la superficie de Roma cada 2 semanas. Entre 2011 y 2013 produjo y usó más cemento que lo que usó Estados Unidos en todo el siglo XX, y que en el año 2015 la Universidad de Tsinghua superó al MIT en los rankings mundiales de ingeniería, y que el valor agregado chino en manufacturas de alta tecnología, que era solo un 7% del valor mundial en el año 2003, ya era un 27% en el año 2014. O sea, estamos hablando no solo de un gigante en materia de población, sino también alguien que está incursionando en las líderes del cambio tecnológico con bastante intensidad.
Ahora, este conflicto que se ha venido gestando, que me parece clave para entender el contexto que se está conformando a partir de ahora, es el tema más relevante e inquietante en lo que va de este siglo XXI. Y, en mi opinión, nos va a acompañar por lo menos un par de décadas. De hecho, la disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética duró 45 años. Trump ha conseguido viralizar, horizontalizar la disputa con China en la opinión pública e incluso en el medio académico y político norteamericano. Y por tanto, este tema nos va a acompañar por un largo tiempo. La relación China-Estados Unidos ha cambiado bastante en varias décadas. Entre el periodo 1949 y 1970, que es 1949 el inicio de la revolución de la República Popular China, el concepto con el cual se aludía a Estados Unidos era, en China, el imperialismo, es un tigre de papel. Entre el año 72 y el año 90 esa relación cambia, porque para China la percepción era que el enemigo fundamental en ese momento era la Unión Soviética, y por tanto buscó aproximaciones con Estados Unidos, y ahí tenemos el famoso viaje de Nixon en ese momento. Vienen las reformas económicas de Deng Xiaoping a partir del año 1978, diciembre de 1978, y hay un periodo largo de crecimiento que culmina en una primera fase con el ingreso de China a la OMC, Organización Mundial de Comercio, en el año 2001. Ya más cerca de 2015-2014 empieza la inquietud norteamericana por el creciente déficit comercial que Estados Unidos mantenía con China, y empieza a ganar fuerza la idea de que China no estaría cumpliendo compromisos que habría asumido al ingresar a la OMC, y a partir de ahí empieza un proceso relativo conflicto que ciertamente se ha acentuado con la llegada de Trump a la Casa Blanca. Y surge este conflicto, que parte a mediados de 2018, que como veremos va escalando. Parte inicialmente con un tema comercial, luego va escalando hacia temas de inversiones y derechos de propiedad intelectual, Intellectual Property Right, por eventual incumplimiento de China en lo que hace a esos compromisos. Ese es el alegato norteamericano. Sigue escalando a la dimensión tecnológica, bloqueando a Huawei, que es el líder de las redes 5G. Y en los meses últimos ha aparecido el tema financiero, la amenaza cambiaria, catalogar a China como manipulador cambiario, y en materia de pensiones, exigiendo o prohibiendo a los fondos de pensiones públicas norteamericanos invertir en acciones y bonos de empresas chinas. Y ya en los últimos meses está el tema escalando hacia los temas de seguridad y geopolítica con los conflictos en Taiwán, Hong Kong, el mar del sur de China, y en los últimos días hemos tenido, ¿no es cierto?, las restricciones al movimiento diplomático chino, el cierre del consulado chino en Houston y la réplica china en ese ámbito. El conflicto evoluciona y va abriéndose, ¿no es cierto?, a los temas que mencionaba. En diciembre pasado parecía que se había conseguido un acuerdo importante, el llamado acuerdo de fase 1, que de todas formas tuvo algunas dificultades, porque como se aprecia en la lámina, Estados Unidos exigía un acuerdo con medidas vinculantes y además con una unidad, una oficina de vigilancia en Beijing, y con una aplicación automática de aranceles a productos chinos ante eventual incumplimiento, definido de esa forma por Estados Unidos. La respuesta china era que las negociaciones deberían cumplir con respeto mutuo, ser soluciones equilibradas, y que Estados Unidos no podía pretender ser fiscal, juez, jurado y policía, y que China en particular no aceptaba que Estados Unidos le pusiera un techo a su desarrollo tecnológico, ni menos que cambiara su modelo económico. Y aquí surgen argumentos en pugna, no tengo tiempo de explicarlos cada uno de ellos, pero el argumento norteamericano, como yo decía, hablaba del saldo comercial, el déficit con China, un alegato de que China tiene una sobreoferta en rubros claves como cemento, como acero, como aluminio, como vidrio, y que eso surge por subsidios chinos, que China robaría propiedad intelectual, que impediría el acceso de compras norteamericanas a las compras públicas que hace el Estado chino, que el sector financiero no está suficientemente abierto, y que tampoco lo está el sector automotriz, y que China llevaría a cabo una política de innovación discriminatoria
en términos de apoyar exclusivamente a sus empresas nacionales. Los argumentos de China: China reclama que le den el reconocimiento de economía de mercado, que de acuerdo a su ingreso se lo deberían haber conseguido en diciembre de 2016, que Estados Unidos archive el argumento de manipulación cambiaria porque no tiene ningún sustento, que le permite importar servicios y bienes de tecnología avanzada, que le desbloquee el acceso a inversiones chinas en sectores de alta tecnología china, norteamericana, y por último, que respete que China sea quien defina la velocidad de las propias reformas, tanto económicas como de otros ámbitos que vaya a realizar. Acá lo que me interesa destacar es que mientras más amplia sea la cobertura de la agenda, mientras mayor sea la profundidad de los cambios que Estados Unidos exige a China, y mientras más rápido se implementen estos cambios, o más rápido sea la exigencia que se le hace a China, la probabilidad de acuerdo tiende a cero, porque son muchos temas con cambios muy profundos en plazos cortos, y eso claramente no tiene ninguna viabilidad. Ahora, uno puede decir que el COVID ha agudizado las tendencias que marcaba este conflicto, porque esto nos ha mostrado que China es, por ejemplo, el principal proveedor de mascarillas quirúrgicas, produce la mitad de los respiradores N95 para el personal de salud, y fabrica también el grueso de los respiradores mecánicos. Estados Unidos no cubre sus necesidades internas en estos rubros, y según la prensa norteamericana, la reserva estratégica de mascarillas y respiradores cubre apenas el 1% de las necesidades de Estados Unidos y el 10% de los ventiladores, en tanto el 95% de los antibióticos proviene de China. Por tanto, esto ha gatillado una respuesta adicionalmente proteccionista en materia de los sectores vinculados a salud. Y en tanto, China entrega mascarillas, respiradores en Asia y en Europa, y mantiene decenas de videoconferencias con miles de profesionales en el mundo compartiendo su experiencia sobre la pandemia, Estados Unidos le corta su financiamiento a la Organización Mundial de la Salud, impide la exportación de equipos médicos y proclama que las vacunas serán en primer lugar para los norteamericanos. Claramente aquí hay un tema que habrá que mirar con atención. Todavía estamos muy encima de este fenómeno como para tener una respuesta definitiva, pero, digámoslo así, en unos 5 o 7 años más, el COVID le pasará la cuenta tanto a China como a Estados Unidos y los evaluará en al menos 5 ítems. ¿Cómo le fue a cada uno en la eficiencia en el control de contagios? ¿Cómo le fue en términos de rapidez en la recuperación de la economía? ¿Quién consiguió la vacuna? ¿Quién cooperó internacionalmente en el combate a la pandemia? ¿Y quién cooperó de mejor forma con apoyar financieramente a los países más pobres? Dejo solo los títulos, pero claramente uno tiene opiniones respecto a cómo va hasta ahora este partido o este evento. Ahora, me parece importante incorporar una visión de largo plazo para colocar una mirada, como decía, de largo aliento en este conflicto. Se habla del sueño chino, que es una expresión que rescató Xi Jinping, pero que en verdad es bastante tradicional en la literatura académica y política de China del siglo XX. Y Xi Jinping ha puesto números a este sueño: duplicar el PIB del 1980 a finales del siglo XX, en el 2000, eso se consiguió. Y en el centenario del partido, 1921, el próximo año, duplicar el PIB y el ingreso per cápita rural y urbano respecto a 2010 y conseguir ser una sociedad modestamente acomodada. Todo indica que este logro se conseguirá, de no mediar alguna catástrofe adicional en materia sanitaria, pero todo implica que se va a conseguir. Y para el centenario de la República Popular China, es decir, en el año 2049, ser un país socialista, moderno, próspero, etcétera, con un PIB per cápita al nivel de países medianamente desarrollados. Ahora, esta lámina para mí es muy importante y me gustaría que la retuviesen porque ordena esta mirada de largo plazo. ¿Qué representa el sueño chino para los chinos? Los chinos recuerdan que en 18 de los últimos 21 siglos, el producto chino superó al de cualquier país occidental, e incluso en 1820 su PIB superaba al de Estados Unidos y toda Europa sumados. Bueno, este ciclo se interrumpe drásticamente en 1841 con la invasión de Inglaterra, en la Guerra del Opio, una segunda versión de la Guerra del Opio en 1861, y entre 1841 y 1911
China es invadida, ya lo decía, 2 veces por Inglaterra, una vez por Rusia, por Francia, 2 veces por Alemania, por Japón y también por Estados Unidos, que me faltó. Este es un periodo de gran consternación y esto permitía que cada invasor se quedara con una zona, se quedara con un puerto, se quedara con vía férrea y en muchos casos, en el caso inglés en particular, se quedó con Shanghái, se quedó con otras zonas y ahí se aplicaba la ley inglesa. Por lo tanto, era una suerte de semiprotectorado en que China estaba dividida en varios de estos semiprotectorados. Luego viene el periodo de la Guerra Civil, hay un periodo muy corto de la República de 1911, con Sun Yat-sen, pero eso dura muy poco, y hay un periodo largo de Guerra Civil, invasión de Japón, caudillismo militar, señores feudales, y todo esto termina recién con la guerra con Japón, una vez que es bombardeado Japón, Hiroshima, Nagasaki, se retira de China, viene el conflicto 45-49 entre el Ejército Popular Rojo y el Kuomintang, y nace la República Popular China. A este periodo, 1841 a 1949, los chinos lo denominan el siglo de la humillación. Y proyectan 100 años, de 1949 a 2049, 2050, lo que ellos llaman el retorno a la normalidad histórica, es decir, que China vuelva a ser lo que era antes de la Guerra de los. Ha habido saltos intermedios que no es posible destacarlos ahora, fracaso económico, el gran salto adelante, fracaso político, revolución cultural, hasta que aparece la reforma y apertura, y aquí viene este gran periodo de crecimiento. Ahora, los chinos dicen que para llegar a ese retorno a la normalidad histórica que mencionaba, ellos tienen que superar 2 trampas. Una es la trampa de ingresos medios. ¿Qué significa eso? El Banco Mundial nos señala en estudios al respecto que es larga la lista de países en desarrollo que han ido avanzando, pero llega un momento en que se estancan y no logran dar el salto a constituirse en países desarrollados, siendo Argentina probablemente el mejor ejemplo. Argentina en el año 1920 tenía el 4º PIB de la economía mundial. Y como que caen en un pantano y no logran dar el salto. ¿Qué se requiere para dar el salto? Se requiere innovación, se requiere productividad, se requiere nuevas tecnologías y calidad del recurso humano. Los chinos lo tienen claro y en estos 4 ámbitos yo creo que están trabajando bastante bien. De paso, en una conversación que tuvo el presidente Lagos con el presidente Jiang Zemin, en su momento el presidente chino, el presidente Jiang Zemin le dice, tenemos que evitar la trampa de ingresos medios, o lo que nosotros llamamos, dijo él, la trampa latinoamericana. Es decir, nos conocen bastante bien como países que infructuosamente buscamos llegar al desarrollo y durante décadas no lo hemos conseguido. La segunda trampa alude al conflicto entre una potencia emergente, en este caso China, y una potencia consolidada, en este caso Estados Unidos. Esto tiene que ver con Tucídides, un historiador griego que escribió y teorizó sobre el conflicto entre Atenas y Esparta, y un profesor Alice, un profesor de Harvard, sistematizó esto y lo proyectó a lo largo de la historia de la humanidad y detectó que ha habido 16 casos en que una potencia emergente ha amenazado a una potencia consolidada, y de esos 16, 12 han terminado en guerra. Por tanto, cuando los chinos dicen hay que evitar la trampa de Tucídides, están diciendo hay que evitar la guerra, hay que evitar el conflicto. Ahora, puesto en esa perspectiva, entonces, aquí hay un conflicto entre 2 sueños, entre el sueño chino y el sueño de Trump. Y lo que todo el mundo espera es que esto no termine en una pesadilla, ¿no es cierto? El sueño de Trump, America Greater Again, que Estados Unidos vuelva a ser el líder industrial y tecnológico indiscutido, que Detroit vuelva a ser la capital automotriz del mundo. Él sueña con un mundo menos multilateral, en comercio exista más GATT y menos OMC, el GATT era mucho menos vinculante que la OMC, que haya más acuerdos bilaterales que multilaterales, que las transnacionales pudieran volver a ser nacionales y que las norteamericanas pudieran volver a Estados Unidos, y por tanto sueña con un mundo imposible, un mundo sin cadena de valor, sin migraciones, un privilegio a lo nacional. Él está contra los globalistas, como él se llama, el patriotismo frente al globalismo, y por lo tanto la Unión Europea le complica, las Naciones Unidas le complican, y él es un negacionista del cambio climático.
Ese es su sueño. Y ojalá no se concrete porque, como decía, para el resto del mundo será una pesadilla. Ahora, aquí hay temas interesantes que destacar que tienen que ver con fallas en el diagnóstico que Estados Unidos tiene respecto de China. Lo primero que hay que entender es que China no es Estados Unidos, China no es la Unión Soviética. El PIB soviético nunca superó el 40% del PIB de Estados Unidos. Medido en poder de paridad de compra, que es la forma correcta de medir el producto, el PIB de China superó al de Estados Unidos ya en el año 2013. En dólares corrientes falta, se supone que lo podría superar en el año 2030, pero es posible que por el efecto de la pandemia eso se consiga antes, 2027, 2028. En el trienio recién pasado, 2017-2019, China explicó el 35% del delta, del incremento en el PIB mundial, y Estados Unidos solo el 18%. Es decir, en estos 3 años, el crecimiento de la economía mundial ha dependido 2 veces más de lo que pasa en China que de lo que pasa en Estados Unidos. Y hay una larga lista de China, primer productor, manufacturero, primer exportador mundial de bienes, etcétera, el listado muy largo. Y claro, aquí China aprendió una gran lección vis a vis el desempeño de la Unión Soviética. Aprendió que tenía que concentrarse en privilegiar el desarrollo económico antes que la defensa, los aspectos militares de seguridad, que fue donde se concentró la Unión Soviética, además de los temas espaciales. Y que la perestroika tenía que venir primero, la reforma económica, mucho antes que la glasnost, que es la transparencia y la reforma política, si es que viene en algún momento. Desde ese punto de vista, China viene dando saltos notables en materia de innovación. Y aquí la lámina nos dice que en China cada año se gradúan 5 veces más estudiantes STEM que en Estados Unidos. STEM significa ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. En el año 2018, el gasto chino en I+D más I, en investigación, desarrollo e innovación, superó al de Estados Unidos. En el año 2018, China superó a Estados Unidos en publicaciones científicas. Es el país que registra más patentes. Cada año China produce 30.000 doctores en materia de ciencia y tecnología. Y esto es muy importante, hace 15 años las empresas extranjeras tenían 200 centros de I+D en China, y este año, el año pasado, serían 1.800. Y China hoy día explica el 42% de las transacciones globales de e-commerce y aporta prácticamente 1/3 de los unicornios globales, es decir, los emprendimientos privados de más de $1.000 millones que cotizan en bolsa, y el 43% de su valor, de acuerdo a información de McKinsey. Por tanto, hace tiempo que China dejó de ser un mero proveedor de bienes intensivos en mano de obra barata. Y en su apuesta tecnológica, ese objetivo del 2049 tiene una estación intermedia, que es el hecho en China 2025, el Made in China, donde se han privilegiado 10 sectores, que son los que ya están indicados, y en cada uno de estos sectores se trata de formar centros de innovación de calidad mundial, promover la fabricación inteligente aplicando nuevas tecnologías, empresas sustentables y equipos de alta gama, buscando contar este año con 15 centros de innovación y en el año 2025 con 40 centros de innovación top 1 a nivel mundial. El objetivo es reducir la brecha tecnológica con Occidente y fortaleciendo esa postura hasta en el año 2045 liderar la innovación global. Surge un tema interesante que es el conflicto con Huawei. Huawei es el segundo oferente de smartphones, sigue a Samsung, pero es el líder mundial en la red 5G, en todo lo que esto significa, estaciones de base, centros de datos, antenas, etc. Y Huawei lidera la producción de equipos de telecomunicaciones, con servicios en 170 países, incluyendo muchos europeos. Y en ese contexto entonces surge la presión contra Huawei de parte de Estados Unidos. Los delitos de que se acusa a Huawei, es importante destacarlo, fueron cometidos por bancos europeos, franceses, alemanes, suizos, escoceses y por bancos japoneses, y ninguno de los CEO de esas empresas fue detenido, solo pagaron multas.
Por lo tanto, esa diferenciación da cuenta de que esto bien vale la pena incorporarlo en la disputa por la hegemonía tecnológica entre China y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esto me parece muy importante. Las redes 5G, como ustedes sabrán, operan con una rapidez que es 40 a 100 veces mayor que las redes 4G. Y sabemos que la construcción y gestión de estas redes 5G se transforma en el principal campo de batalla tecnológico del siglo que estamos viviendo. De hecho, Manuel Castells, este cientista español, habla de que estamos viviendo el capitalismo de los datos, donde confluye la economía digital, con un amplio stock de datos conectados y procesados, y por ese procesamiento se le agrega valor. Por tanto, quien predomina la red 5G tendrá mayor facilidad competitiva para instalarse en Internet de las Cosas, en Big Data, inteligencia artificial, realidad virtual, robótica avanzada, learning machines, ciudades inteligentes, tecnología blockchain, etcétera, etcétera. Aquí es donde está el kit del conflicto, y por eso es que el conflicto es tan denso y es tan abrangente, dice los portugueses, tan abarcador. Ahora, aquí hay un tema nuevo, que es la gestión de Xi Jinping, diría, marcada, bastante vociferante, incluso en el plano internacional, con el Belt and Road. Aquí esta foto muestra la inauguración de la iniciativa de la Franja y la Ruta, con presencia de decenas de líderes mundiales. Y aquí está el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, que compite con el Asian Development Bank. Y acá lo que aparece, ¿no es cierto?, es que en el caso de Xi Jinping, esta mayor asertividad internacional se ha expresado en el desarrollo del banco BRICS, el One Belt, One Road, que ya lo mencionaba, el propio banco BRICS, y ha seguido con las cumbres bianuales que China mantiene con Europa, con Asia, con África, América Latina y también el mundo árabe, me faltó acá. Acá, y este dato es muy interesante, acá hay una ruptura con Deng Xiaoping, con el legado de Deng Xiaoping. ¿Por qué? Porque Deng Xiaoping decía que las autoridades chinas deberían tener un mandato definido, de 5 años, a lo más reelección por un periodo, o sea, no más de 10 años. Segundo, que el liderazgo debería ser colectivo, que la persona en la cúspide del poder no podría concentrar los 3 cargos principales: presidente de la República, presidente del partido y presidente de la Comisión Militar. Bueno, Xi Jinping los ha acumulado los 3. Y además definió que su mandato era indefinido. Tercer rasgo que Deng planteaba: hay que evitar el culto a la personalidad, porque él vio lo que significó el culto a la personalidad con Mao. Bueno, Xi Jinping de una forma bien acentuada ha restablecido este culto a la personalidad, y su desempeño fue incorporado en la Constitución junto a Mao como pensamientos líderes, pensamientos guía de la acción china. Y por último, el último mensaje de Deng Xiaoping era una política exterior de bajo perfil, hasta que China lograra su sueño. Y claramente Xi Jinping acá ha roto con esa lógica, y eso es parte de las dificultades que hoy día estamos enfrentando. Ahora, ¿qué escenario uno puede prever en este conflicto? Acá esta lámina es muy simple. Yo empecé a imaginar, bueno, ¿qué pasa si China cede? Voy en el sentido horizontal. ¿Qué pasa si China no cede? Aquí abajo el sentido horizontal. Si Estados Unidos cede, vertical, Estados Unidos no cede. Bueno, se generan 4 cuadros. El primero, en que ambos ceden: paz comercial, Navidad, Ding Dong Bell. Lo veo un escenario poco realista. Escenario B: China no cede, Estados Unidos no cede, guerra comercial, guerra por otras vías. Lo veo tampoco no viable, por las repercusiones dramáticas que esto tendría sobre la economía mundial, sobre la estabilidad política incluso. Quedan los escenarios en que uno de los dos cede. Tampoco veo posible que uno ceda 100% frente al otro. No veo un Trump vencedor neto, tampoco veo un Xi Jinping vencedor neto.
Y por tanto, mi feeling me lleva a que lo más probable es que nos movamos, probablemente por décadas, en un escenario tipo C, donde dependiendo del momento, vamos a estar en un momento en que ambos ceden, hay acuerdo, un momento en que ninguno cede, hay conflicto, un momento en que cede uno o que cede otro. Y ese va a ser el escenario que yo preveo para las próximas décadas, y eso significa cierta turbulencia, restarle décimas al crecimiento de la economía mundial, tensiones en el ámbito comercial, tensiones en el ámbito financiero, tensiones en el ámbito tecnológico. The Economist comparte esta visión. La lámina que yo les mostré la diseñé el año 2018. Esto es lo que The Economist veía el año enero del 2020. ¿No es cierto? Aquí había conflicto, había acuerdo, terminó la fase 1, acuérdense ustedes, en diciembre del año pasado, y después vemos lo que está pasando este año. De nuevo estamos, ¿no es cierto?, en un escenario bastante tensionado. Y acercándome al final de esta presentación, diría, bueno, ¿qué pasa acá? Ya veíamos que hay un conflicto entre el sueño chino y la pesadilla norteamericana. Acá hay un discurso de Mike Pence, que yo recomiendo que lo lean, está en la página web. El 4 de octubre de 2018 es un punto de quiebre en la relación bilateral, en que plantea con todas sus letras, creo que el discurso es en la Johns Hopkins, hay que enfrentar a China en todos los planos, económico, tecnológico, de inversiones, seguridad, militar, etc. Hay que frenar su desarrollo y hay que poner a Estados Unidos en el primer lugar. Frente a eso, hay otras opciones que a mí me parecen más matizadas, mucho más holísticas y más certeras incluso. Y yo me apoyo en Martin Wolf, quien es el editor económico del Financial Times, que ha seguido muy de cerca este tema. Y él dice en un artículo interesante en el 30 de octubre de 2018, aquí hay que entender que China no es nuestra. Esto es bastante obvio, digamos. China pertenece a los chinos. Pero no es tan obvio cuando se trata de Occidente decirle a China cómo debería comportarse. Segundo, tendríamos que aceptar que lo más probable es que el modelo político chino siga siendo distinto al de Occidente por un largo, largo tiempo. No pretendamos detener el desarrollo de China y reconozcamos que China es un rival, pero también es un socio vital y esencial para muchos temas de la economía global, como para la estabilidad económica y para el cambio climático, por de pronto. Él va más allá y dice, Occidente debe aceptar su declinación y adecuarse a esa situación, o enrolarse en un conflicto, en una lucha ruinosa para intentar impedirlo, pero no lo va a lograr. Y va más allá en otros artículos, ya en el año 2019, y matizaba estos argumentos norteamericanos respecto al robo de propiedad intelectual, respecto al incumplimiento de los compromisos en la OMC. Y alegaba algo interesante, y es que, en su opinión, la ideología de China no es una amenaza para la democracia liberal como sí lo era la amenaza de la Unión Soviética. Agrega Martin Wolf que, en su opinión, el populismo de derecha, que hoy día está acechando a Europa y a Estados Unidos, es un peligro mayor. Y el mejor escenario para lidiar con el desafío chino es persistir de un modo consecuente en los valores tradicionales de Occidente, por lo menos los que se pregonan: libertad, democracia, multilateralismo basado en reglas. Y es importante entender que, más allá del conflicto, en mi opinión, China y Estados Unidos deberán buscar necesariamente espacios de cooperación. ¿Por qué? Porque en materia de comercio e inversiones, la reforma y la modernización de la OMC requiere que ambos estén presentes. En algún momento habrá que buscar puentes entre iniciativas simbólicas, tales como One Belt, One Road y la iniciativa Indo-Pacífico, o entre el TPP y el Regional Comprehensive Economic Partnership, que agrupa a economía asiática más Australia, Nueva Zelanda, India, aunque India se bajó recientemente de esta opción. También en materia de cambio climático, combate global a la pandemia, combate al terrorismo e incluso gobernanza global de la Internet, salvo que una de las dos posturas o las dos estén dispuestas a ir al conflicto con todo el drama que esto podría significar. Ahora, ya decía, este conflicto nos va a acompañar, y mi diagnóstico
no tengo tiempo de reseñarlo, pero está bastante documentado en el libro, es que el diagnóstico con que Trump entró al conflicto desconoce lo que es la historia de China, a diferencia de Kissinger. El libro de Kissinger muestra que Kissinger sí conoce la historia china. Y acá argumenta Mahbubani, un gran académico singapurense, en un libro que acaba de aparecer en febrero de este año, dice, mire, lo que Occidente tiene que entender es que el lapso 1990-2020 son los mejores 30 años en la civilización china desde el año 2021 a.C. Que el siglo de la humillación está en la piel de los chinos. Y que en el caso chino, yo diría en el caso asiático, la armonía social prima sobre las libertades individuales. China no es la URSS, ya lo mencionaba, y Estados Unidos tiene que abordar ciertos dilemas. El bienestar de sus 330 millones de habitantes, y por lo tanto superar sus rezagos en materia de infraestructura, en materia de desigualdad, en materia de insuficiencia de una red de protección social, de concentración de ingresos, o la primacía en el sistema internacional, que involucra recursos, porque hay que gastar en movilización de tropas, movilización de aviones, etc. Y tiene que optar entre jugar al llanero solitario, como ha jugado Trump, o establecer alianzas más estables con sus aliados. Ahora, los plazos son distintos. En general, Estados Unidos busca ganancias de corto plazo. China privilegia el largo plazo. Me parece que la crisis subprime le hizo mal a China. ¿En qué sentido? Se logró recuperar con mucha fuerza y mucho antes que Europa y que Estados Unidos, y eso gatilló un entusiasmo excesivo sobre su fortaleza económica y también excesivo sobre lo que apreciaron como debilidad norteamericana, y acentuó esta prematura asertividad internacional descuidando las enseñanzas de Xiaoping. Y esto gatilló alertas, tanto en Europa como en Estados Unidos, respecto a los temas claves que le critican a China en la materia económica, más los políticos, que hoy día se suman al trato de Hong Kong, al trato de las minorías musulmanas y al trato de derechos humanos en general. Ahora, siendo ese el contexto, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Cómo examinar entonces la relación de comercio e inversión con China? Lo que detectamos, un fuerte dinamismo comercial. China es digamos, el mayor dinamismo comercial de la región, tiene que ver exactamente con China. Las cifras que nos dio CEPAL hace 2 días muestran que el comercio, las exportaciones con la Unión Europea, con Estados Unidos, están cayendo en alrededor de 20 a 25%, y las exportaciones a China están cayendo solo 1%, o sea, casi no varían. La verdad es que eso se sigue sosteniendo. Y China es un socio comercial cada vez más relevante. Es el primer socio comercial de Brasil, de Argentina, de Chile, Perú y de Uruguay. Y es el segundo prácticamente del resto. Es el segundo proveedor de importaciones de prácticamente todos los países de la región. Todos los países tienen déficit comercial generalizado con China, salvo Venezuela, Chile y Brasil en algunos años. Pero el grueso del déficit tiene que ver con México en primerísimo lugar y Centroamérica a continuación. El déficit de manufactura sí afecta a toda la región. Por lo tanto, América Latina exporta materias primas e importa manufacturas. La canasta exportadora está demasiado concentrada en recursos naturales, particularmente en América del Sur. Exportamos muy pocos productos, son 4, 5, 6 productos los que explican normalmente el 90% de lo que vendemos a China. Además, son pocas las empresas que exportan a China. Tenemos no más de 5 o 10 empresas que exportan el 90% a China. La inversión china viene creciendo, pero es muy baja respecto al nivel de comercio que tenemos con China. Esa inversión sigue concentrada en recursos naturales. Está concentrada además en pocos países. Está concentrada fundamentalmente en Venezuela, en materia energética, también en Ecuador, en Brasil, en materia de energía eléctrica, en otros proyectos también en Argentina. Y la inversión china es marginal, la que hace en Chile respecto de la que hace en el mundo, y en particular respecto de la que realiza en Asia. Por tanto, tenemos un desafío, y el desafío es cómo diversificamos ese vínculo comercial con China, tanto a nivel de bienes, exportar una canasta más amplia, y a nivel de empresas, que sean muchas más empresas las que exportan, sea directamente o indirectamente como pymes que se insertan en esa cadena de valor oriental al mercado chino o al mercado asiático.
Eso requiere internamente una política industrial, una política de desarrollo productivo y una política de promoción de exportaciones que incorpore servicios, que incorpore manufacturas de tecnología más avanzada. En este sentido, me correspondió conocer la experiencia de Costa Rica. Publicamos un documento justamente al respecto, ahí en los últimos años que estaba en CEPAL, respecto a cómo Costa Rica había conseguido diversificar sus exportaciones y avanzar en rubros de alta tecnología, como insumos médicos, como insumos aeroespaciales y otros, que hacen que en el caso del caso tico vis-a-vis China tenga un mucho mejor desempeño que el de varios países de América del Sur. Tenemos también que diversificar las inversiones chinas en la región y para eso es necesario que construyamos un portafolio de proyectos, que avancemos en la preevaluación de esos proyectos para que podamos competir con el mundo que quiere inversión china y por lo tanto cuando se llega a Beijing o Shanghai lleguemos con proyectos preevaluados para poder aspirar a ocupar un cupo, aunque sea marginal, en esa inversión. Y tenemos que, y esto es lo más importante, trabajar más la dimensión plurinacional. Hasta ahora, lamentablemente, la relación con China es básicamente bilateral. Cada país se entiende con China de manera aislada. No hay proyectos bilaterales, no hay proyectos plurilaterales. Necesitamos proyectos conjuntos de 2, 3 países en infraestructura, en energía, en tecnología, en diversificación de comercio, etc. Necesitamos, ojalá, posturas conjuntas en las cumbres, tanto en la cumbre empresarial que se realiza año a año o en la cumbre CELAC-China que se realiza cada 2 años. Hasta ahora me ha correspondido participar en muchas de estas cumbres. Cada país llega con su propuesta y no dialoga con los demás países de la región, no se presentan iniciativas conjuntas y sería importante que se incorporaran los organismos de integración también en estos diálogos, es decir, el Mercado Común Centroamericano, Mercosur, Alianza del Pacífico, de manera de ver cómo este vínculo de diálogo y cooperación con China también favorece nuestro propio proceso de integración. Culmino con lo siguiente. El conflicto de Estados Unidos-China podría generar efecto en la región, en términos de politizar el comercio y las inversiones. La Guerra Fría puede llegar a la región e instaurar la división entre los países. Sería lo peor que nos podría pasar. Con eso, nuestra región reduciría su espacio para iniciativas de diálogo y cooperación, sea con China, sea con Estados Unidos. Y por lo tanto, perderíamos oportunidades de comercio e inversión. Nos atrasaríamos en ingresar a la red 5G por decisiones políticas tomadas en la Casa Blanca. La debilitada integración regional, que pasa por un muy mal momento, se vería aún más raquítica. Y por tanto, en mi opinión, América Latina debe sacar la voz en defensa del multilateralismo, buscando preservarlo y renovarlo, y debe ser capaz de promover una neutralidad activa, es decir, ser activamente neutral en ese conflicto entre las dos superpotencias, no casarnos ni con Estados Unidos ni con China. Eso significa también defender nuestro propio regionalismo, porque eso nos permitiría evitar que transitemos desde un comercio basado en normas, sean normas multilaterales como la OMC, o normas de acuerdos bilaterales, como tienen algunos de estos países, Costa Rica, por ejemplo, que tiene acuerdos con China y con Estados Unidos, igual que Perú, igual que Chile, podríamos pasar a un comercio administrado políticamente, que sería, ¿no es cierto?, el peor de los mundos. Deberíamos ampliar el arco de alianza, pivoteando en torno a Alianza del Pacífico, Mercosur y el Mercado Común Centroamericano. Necesitamos esa apropiación plural en el diálogo, y cuando miro el espacio regional, me parece que la convergencia entre Alianza del Pacífico y Mercosur es la clave para abordar varios de esos desafíos, por el peso que significa la suma de todos estos países en la Alianza y Mercosur, tanto en comercio como inversión, incluso en población. Y para eso me parece que es fundamental reforzar el vínculo con la Unión Europea, que también está como el jamón del sándwich, está entre Estados Unidos y China, y si bien se acerca a Estados Unidos en materia de política, en materia de derechos humanos, del modelo político, se acerca bastante a China en materia de la dependencia que tiene la Unión Europea y particularmente Alemania del comercio con China. Bueno, esas son unas apretadas síntesis, y cualquier duda, ahí tienen la promoción del libro para que podamos, para que puedan ir más adelante en estos temas. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, don Osvaldo.
vamos a pasar algunas preguntas que nos han estado llegando por redes sociales. ¿Cómo Vamos a no? hacer una síntesis de algunas de ellas. Tenemos dos relacionadas. Una de Cristian Pérez que nos pregunta que si estamos a las puertas de una nueva guerra fría, qué condiciones hay para que esa guerra fría eventualmente se desarrolle si es así. Y también ligada a esta, Christopher Infante nos pregunta cuál podría ser el detonante que haga pasar de una guerra comercial a una guerra militar entre estas dos potencias. Bueno, ya veíamos en la presentación cómo este conflicto ha ido escalando desde una guerra o de un conflicto meramente comercial a uno de inversiones, a uno tecnológico. Y cuando examinamos las tensiones que hay en el mar del sur de China y el estacionamiento de la séptima flota naval de Estados Unidos en esa zona, vemos que también hay posibilidad de que el conflicto vaya engatillándose. Ahora, yo diría, acá hay que ir más allá de los titulares, porque yo sigo este tema, y hay noticias diarias, hay una brecha entre lo que es el discurso de Trump, lo que es el titular rimbombante que es recogido por la prensa, y el detalle preciso de las medidas. Normalmente la gran amenaza, estoy hablando de los temas económicos comerciales básicamente, va seguido de letras chicas que no aparece en la prensa y hay que ir más allá, ir a textos más especializados para detectar que el conflicto tiene también espacio para concordar. ¿Y por qué? Porque a diferencia de lo que pasaba entre China, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el grado de interdependencia entre Estados Unidos y China es notable. Y por tanto, por ejemplo, Estados Unidos no puede reemplazar a China como principal proveedor de bienes en el mundo. Estados Unidos no podría decir, China salga de América Latina y yo voy a reemplazar el poder comprador de China. Es imposible. Estados Unidos tampoco puede prescindir del mercado chino. A título de ejemplo, General Motors vende en Estados Unidos cada año 3 millones de automóviles. En China vende 4 millones de automóviles. Starbucks tiene 4.200 establecimientos a lo largo y ancho de China. El nivel de ventas que tiene Microsoft, que tiene Apple, que tienen empresas de ese tipo en China también es notable. Pero al mismo tiempo, China depende críticamente de Estados Unidos en insumos tecnológicos claves, como los semiconductores, por ejemplo. Y China tampoco puede pretender desplazar el poder económico de Estados Unidos en Asia-Pacífico. Los países de Asia-Pacífico exportan mucho más a China que a Estados Unidos. Pero el grueso de la inversión extranjera que llega a esos países asiáticos es inversión de empresas globales norteamericanas. O sea, las economías del Pacífico no pueden prescindir del mercado chino, pero tampoco pueden prescindir del paraguas de seguridad que les provee Estados Unidos. En un momento en que China tiene litigios pendientes con varios de ellos, en el mar meridional, ¿no es cierto? Con Filipinas, con Tailandia, con Vietnam y con Brunei. O sea, hay conflicto, pero hay también entrelazamientos. A título de ejemplo, cuando Trump bloquea Huawei, hay un lobby de empresas norteamericanas de telecomunicaciones que me imagino tienen el siguiente diálogo con Trump. Hey, boy, hay un pequeño problema. Huawei va adelante de nosotros 2 años en investigación tecnológica en redes 5G. Y si nosotros cortamos el vínculo con Huawei, esa brecha se va a ampliar. Por lo tanto, para nosotros, para la empresa norteamericana, es importante mantenernos en contacto con ella en redes de asociación. Entonces Trump dice, ok, listo, ya ok, manténgase en ese ámbito. Eso no aparece en la prensa, pero eso es lo que está pendiente. Pero eso es lo que finalmente va ocurriendo. Entonces, claro, cuando Mike Pompeo, que es otro dirigente trasnochado, en mi opinión,
dice hace poco, hace tres semanas, que Microsoft, que Google, son peones de los chinos, porque no quieren cortar sus negocios con los chinos, o que Hollywood también son peones de los chinos, porque no se atreven en sus películas a mostrar toda la maldad que hay en China, etcétera, etcétera. Da cuenta que hay una malla intrincada de negocio en esa dirección. Ahora, a mí me parece en todo caso que los conflictos, que el conflicto en Hong Kong ha ido escalando probablemente más allá de lo que uno hubiese esperado, y eso sí puede transformarse en algo complicado. Aquí hay un escenario complicado en el siguiente sentido. Como a Trump le está yendo pésimo con la pandemia, y el efecto económico que esto está teniendo también es gravísimo, ¿no es cierto? Veíamos la cifra de una caída de 35% en el PIB del segundo trimestre, comparado con el trimestre anterior. Y una tasa de desempleo y unas solicitudes de millones y millones de desempleados, etc. Todo eso hace que Trump se haya refugiado en la crítica a China como el principal argumento para su reelección. Por tanto, lo más probable es que de aquí a noviembre tengamos muy malas noticias, solo conflicto. Pero es de esperar que eso sea en la superficie y que por abajo no se rompan del todo estas conexiones tanto económicas como financieras, y por lo tanto que ojalá con un nuevo presidente en la Casa Blanca el conflicto pueda manejarse de otra forma. No soy ingenuo, acá hay una diferencia fundamental entre Estados Unidos y China, pero la gran diferencia es cómo se trata ese conflicto. Se puede tratar a partir de una alianza de Estados Unidos con Japón, con Occidente, en el marco del escenario multilateral, en el marco de la OMC, los temas de comercio, en el marco de Naciones Unidas, o reformando la institucionalidad multilateral. Y en ese contexto para China sería muy complejo vérselas con una alianza amplia de Occidente que le exige determinados aspectos. Distinto es si el llanero solitario opera como tal, cuestiona a la Unión Europea, castiga a Japón con aranceles, castiga a Corea del Sur con aranceles, etc. Y ahí claramente el espacio para China es mucho más manejable. Ahora, dicho eso, yo creo que el conflicto va a ser de largo aliento, que el conflicto va a durar décadas, y yo quisiera que el conflicto no deviniese en un conflicto bélico ni siquiera de bajas proporciones, pero no es descartable. Yo diría que hoy día no está allí la mayor probabilidad, tendría que haber un gran desatino, a lo mejor en ese diagnóstico norteamericano de la reacción china respecto de lo de Hong Kong puede haber alguna equivocación. La reacción china ha sido también muy violenta. Su ley de seguridad aplicada a Hong Kong obviamente ha generado el repudio en todo Occidente. Pero Kissinger le habría dicho hace mucho tiempo, o sea, no se meta con el tema de Hong Kong y Taiwán durante muchas décadas. Es un tema central en la lógica del nacionalismo chino. Entonces, ahí hay un tema, y por ahora, mera especulación, habrá que ver y seguir muy de cerca lo que vaya allí aconteciendo. Muy bien, tenemos dos preguntas más que van en esa misma línea. La primera nos dice que algunos artículos mencionan que los países que busquen la hegemonía mundial no solo tienen que preocuparse por sus bases militares, sino también por el uso de la innovación y la tecnología, la cooperación y las relaciones con nuevos países, cuestión que hace perfectamente China. ¿Qué beneficios tendría esto para América Latina y qué efectos negativos tendría para el sueño de Trump? Y la otra que está relacionada es de Alejandro Segura, que nos dice, ¿es posible que China logre desplazar la influencia de Estados Unidos de forma absoluta? ¿Qué influencia puede ejercer China? ¿Qué influencia puede ejercer que China sea un país autoritario y no democrático en ese proceso en relación a la tradición latinoamericana de buscar democracias estables? Muchas subpreguntas en una pregunta. A ver, es cierto, un país que tenga un proyecto de potencia tecnológica, requiere apostar a la innovación, y ese es uno de los ejes clave de la reforma económica en marcha en China.
Si uno pudiera sintetizar el eje de esas reformas económicas, yo diría se concentran en lo siguiente. Uno, reducir el peso del consumo sobre el ingreso y, perdón, ampliar el espacio del consumo, elevar el consumo doméstico como porcentaje del ingreso, y por ende reducir el de la inversión, que es excesivamente alto, mejorando la eficiencia de la inversión. El coeficiente de inversión en China es alrededor del 40% del producto, lo cual es abismante, pero también es una muestra de ineficiencia en la inversión. Y por tanto, lo que los chinos buscan es bajar ese coeficiente de inversión mejorando su eficiencia. Y para eso tienen que irse desplazando desde manufacturas tradicionales hacia es lo que llaman smart manufacturing, manufactura inteligente, intensiva en tecnología, o industria 4.0, Internet de las cosas, Big Data, todo eso aplicado a la manufactura y a los servicios. Y eso requiere entonces ir en esa dirección con los centros tecnológicos que ya mencionaba. Ahora, la posibilidad de tener un rol interesante en el escenario internacional también requiere lo que se llama el soft power. Es decir, no basta solo la innovación, el poderío tecnológico y el poderío militar, sino también tiene que haber un soft power, tiene que haber un relato, tiene que haber un modelo que se proyecta. Y en ese caso, el soft power surge básicamente de la legitimidad de la gobernanza interna, de la capacidad de que ese país que aspira a ser líder internacional sea un buen proveedor de bienes públicos globales y que además tenga capacidad de coordinar respuestas globales frente a la crisis. ¿Qué significa esto? Legitimidad de la gobernanza interna quiere decir que el país no tenga una gran desigualdad en materia de derechos de ingreso y de riqueza, que tenga una buena red de protección social, que trate bien a los migrantes, a los inmigrantes, que no discrimine racialmente, etc. Y ahí claramente, por lo menos en la última administración de Estados Unidos no le está yendo bien. En materia de provisión de bienes públicos globales, lo principal es un multilateralismo eficaz, oportuno, Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial de Comercio, Acuerdo de París, todos temas que Trump está bombardeando, que Trump está boicoteando. Y por último, capacidad de coordinar respuestas globales frente a la crisis, por ejemplo, frente a la crisis del COVID. Esta crisis del COVID y su efecto económico es la peor crisis global en 100 años. Y en ese momento, justamente cuando más se lo necesita, el edificio multilateral no está funcionando. Y Estados Unidos, que fue capaz de liderar una respuesta global frente a la crisis subprime de 2008-2009, hoy día no está en condiciones de hacerlo porque está en conflicto con China, porque tiene roces con la Unión Europea, porque Angela Merkel y Trump no se ven muy bien, y por lo tanto no hay condiciones para tener ese liderazgo en materia sanitaria, ni en materia financiera, ni en materia de ayuda a los países más pobres para enfrentar esta crisis. Ahora, el tema que ya trasciende la economía y que se mete derechamente en el tema político, de economía política, sobre democracia, autocracia. Aquí yo digo lo siguiente, obviamente nosotros somos parte de Occidente, nos sentimos representados por los valores de la Revolución Francesa, de la Revolución Norteamericana, y por tanto nos parece muy extraño el modelo chino, autocrático. Pero la pregunta es la siguiente, ¿China alguna vez ha conocido algo distinto? En 5.000 años de historia jamás ha conocido un modelo occidental como el que nosotros hemos vivido. Y por tanto, en el diálogo, en el debate que hay a veces entre académicos chinos y académicos occidentales, la respuesta china es interesante el modelo que ustedes tienen. Ahora ustedes tienen 200 años, 250 años. Nosotros llevamos 5.000 años. Entonces, démonos un tiempo para ver cómo funcionan ustedes. No me parece que ese sea un mal punto, ¿no? No está escrito que el modelo occidental sea el que va a permanecer en el tiempo. Y eso me lleva a uno de los errores de diagnóstico que gatilló la crisis actual, que yo llamo el error tipo Fukuyama. Porque cuando desaparece el mundo soviético, cuando cae el muro de Berlín, cuando China ingresa a la OMC en el año 2001, bueno, en esos momentos lo que predominaba en los medios académicos y políticos norteamericanos era la tesis Fukuyama, el fin de la historia.
Se acabó la historia, se acabó el conflicto de sistemas, el capitalismo occidental y la democracia liberal occidental ganaron, clavaron su estaca, y a partir de aquí lo único que resta es que China, más temprano que tarde, se va a incorporar a este sistema porque es el único que ha mostrado su validez. Entonces lo que era un gran logro, que era incorporar a China al mundo occidental, incorporar a China a la economía de mercado, incorporar a China al comercio internacional, sometida a las reglas de la OMC, tenía el gran problema que examinaban a China solo como un factor de demanda, pero no como un factor de oferta. Todos pensaban, bueno, ahora China es un gran mercado, voy a exportar a China, pero no se logró pensar que China también podría exportar al resto del mundo. Y en menos de una década pasó a ser el principal exportador mundial. Por tanto, aquí hay un tema de interacción complejo, permanentemente complejo, entre la economía y la política. Y yo estoy con Martin Gold cuando él dice, mire, lo más probable es que China no adopte durante un tiempo muy largo el modelo político occidental. Es así, es un dato. Y el tema para Occidente es cómo lidiar con ese desafío. Una opción es, bueno, si Estados Unidos cree que esto amenaza existencialmente su existencia, o sea, si amenaza su existencia, lo va a combatir a como de lugar, guerra incluida. Ojalá que no sea esa la lectura. Lo que ha planteado Kissinger es, hay que buscar una convivencia y un escenario de cooperación y competencia, ojalá competencia regulada con normas multilaterales. Y por lo tanto aquí el desafío debería ser que tanto China como Estados Unidos, y ojalá detrás de Estados Unidos una alianza que incorpore a Europa, que incorpore a Japón, a Canadá, Australia y América Latina, para definir cuáles son las nuevas reglas que nos interesa que gobiernen el comercio, la finanza y la política del siglo XXI. El desafío es grande y en este momento es probablemente el peor momento del multilateralismo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, el hecho de que estemos viendo una situación tan crítica como la pandemia, más ese conflicto o ese deterioro multilateral, no nos debiera a nosotros impedir reflexionar sobre lo que debería existir y cómo deberíamos ir en esa dirección. Doy un solo ejemplo. Hasta hace un mes, la opción de un norteamericano presidiendo el BID era un dato de la causa, era un dato obvio, ya tenía todos los votos. Y empezó a gestarse en la región, en distintos lugares, una resistencia diciendo, pero ¿por qué? Si hay un compromiso no escrito de que el presidente del BID tiene que ser un latinoamericano. Y en estos momentos sería más grave que fuera un presidente norteamericano del BID, porque significaría que el BID estaría inmerso en esta lógica de conflicto, de guerra fría entre China y Estados Unidos. Por lo tanto, las decisiones de comercio, las decisiones de inversión, de infraestructura que financia el BID, estarían atravesadas por ese conflicto. Y ese es un pésimo escenario para América Latina. Afortunadamente, ha habido ya reacción. Expresidente latinoamericano, el presidente Lago, el presidente Cardoso, el presidente Cedillo, el presidente expresidente Santos de Colombia, firmaron un documento. Ese documento fue seguido posteriormente por ex cancilleres de Argentina, ex cancilleres de Brasil, ex cancilleres de Chile. Chile y México se sumaron a la postura de la Unión Europea, que también es parte del BID, de postergar la elección para después de la elección en Estados Unidos, y lo que parecía imposible se va paso a paso, se va conformando, y podría ser que la región por primera vez en muchos años tenga una postura unificada en un tema tan relevante como este. Creo que esa es la forma de ir reaccionando frente a este escenario tan complejo que nos ha tocado vivir. Muy bien, para ir cerrando tenemos 3 preguntas. Voy a plantear 2 en este bloque y dejo la última para el siguiente. Ana Belén nos pregunta o nos afirma dentro de la presentación, menciona que un punto de cooperación en las relaciones chino-estadounidenses es el cambio climático. ¿Bajo qué puntos específicos podrían cooperar las potencias, tomando en cuenta el rol estadounidense al retirarse de los acuerdos multilaterales, como el Acuerdo de París, y el rol de la potencia asiática en el Antártico y la nueva ruta de la seda? ¿No sería más bien el cambio climático uno de los factores para el deterioro de sus relaciones? Y Johnny nos dice que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, según datos del mes anterior, estiman que para el 2024 China se convertirá en la primera economía del mundo, sobrepasando a Estados Unidos. ¿Será esto posible considerando la situación económica actual?
Ok, primero, Ana Belén. Lo que yo decía es que más temprano que tarde, China y Estados Unidos van a tener que cooperar en el combate al cambio climático. Hoy día no lo están haciendo y eso tú tienes razón. Trump salió del Acuerdo de París, Trump niega el cambio climático, tal cual niega el aporte científico en el combate al COVID. Pero si el mundo va a enfrentar el cambio climático, tanto en las tareas de mitigación como de adaptación, inevitablemente eso va a significar que Estados Unidos y China van a tener que buscar algún punto de acuerdo. De otra forma es imposible, porque exactamente China y Estados Unidos son los principales emisores de CO2 y por lo tanto son los principales factores que están deteriorando la capa de ozono, están afectando el clima, etc. Por lo tanto, si ellos no están o si uno de los dos falta, esta misión va a fracasar y la próxima generación va a pagar las consecuencias. Nosotros ya, por lo menos yo ya, la colita. Ahora, efectivamente hay otros conflictos adicionales. La disputa por la Antártica apenas se está gestando. China consiguió establecer una estación satelital en el sur de Argentina, que también apunta a exploración en la Antártica. Eso va a ser en los próximos años un conflicto sin duda severo, tanto por razón del cambio climático, por los deshielos, como por las investigaciones que se realizan en la Antártida en términos de exploración submarina, posibilidad de recursos naturales, posibilidad de energía, etc. Y la Ruta de la Seda también ha sido un conflicto, ha sido una iniciativa emblemática de la China de Xi Jinping, que si bien es cierto hoy día está enfrentando las dificultades propias de la pandemia, ha ido virando hacia cooperación en materia sanitaria justamente en virtud de cómo China ha ido zafándose de esta pandemia. Y por lo tanto va teniendo expresión por esa vía. Pero claro, la respuesta de Estados Unidos en materia de combate a la ruta de la seda del siglo XXI ha sido la construcción de la iniciativa Indo-Pacífico, que vincula a Australia, Japón y recientemente también a India para establecer cooperación militar en esa zona. El conflicto fronterizo que hubo hace poco entre China e India también lamentablemente agrega benzina a ese conflicto y refuerza la formación del llamado Quad, este cuadrilátero entre Estados Unidos, Australia, Japón y Canadá, y Australia, que quiere tener aspiraciones comerciales, pero que también quiere cooperar en materia de inteligencia y de flotas navales. Es evidente que eso también es un punto adicional de conflicto en una zona ya de por sí conflictuada. Y respecto a Johnny, sí, efectivamente, como decía, depende cómo lo midamos. Medido en poder de paridad de compra, China ya superó el PIB de Estados Unidos en el 2013. Y en PIB medido en dólares constantes. La estimación era que lo consiguiera el año 2030. Pero claro, si este año China va a crecer 1% según el Banco Mundial y Estados Unidos va a caer 8 o 9%, bueno. Y todo indica que el programa de inversión pública que China está llevando a cabo para salir de la crisis va a significar también crecimiento elevado en los próximos años. Nosotros acá en Chile lo estamos percibiendo indirectamente porque el precio del cobre está creciendo de manera muy, muy significativa y eso es expresión de que China está gatillando un shock de demanda bastante considerable. Recordemos que el PIB de China cayó 6,8 en el primer trimestre, pero ya creció 3,2 en el segundo trimestre. Comparemos ese 3,2 positivo con una caída dantesca en el caso norteamericano. Entonces, con un crecimiento de 5%, que a lo mejor es más en el segundo semestre, China estaría creciendo 3-4% promedio en el año, bajo el 6, que era la meta, sin duda, pero de todas formas un crecimiento positivo,
mientras que Europa se estaría contrayendo en un 8% y Estados Unidos en un 7 o un 8%. En ese contexto, como dice la Reserva Federal, la recuperación va a ser lenta en el caso norteamericano y probablemente es efectivo que ese momento de cruce en el PIB medido en dólares constantes se pueda anticipar en el tiempo. Es bastante probable. Muy bien, y finalmente, don Edwin García pregunta cuáles son las oportunidades comerciales, sobre todo para los productos agrícolas que se vislumbran en el mercado China, y si podemos hacer una valoración de los beneficios que se han obtenido a partir del Tratado de Libre Comercio o los tratados de libre comercio que existen entre países latinoamericanos y China. Dentro de las características del salto económico chino, hay algunas que son muy importantes para responder esa pregunta. Uno es el proceso de urbanización acelerado que mencioné al inicio. Asociado a ello, una expansión importantísima de las capas medias en China. Las estadísticas señalan que por ahí por el año 2030, el 60% de los sectores medios del mundo va a estar radicado en Asia-Pacífico, y dentro de ese porcentaje el grueso va a ser China, sin duda. Entonces tenemos un proceso dual, porque por una parte aumenta el ingreso per cápita y crece el sector medio, viendo también crecer su ingreso per cápita. Y ese crecimiento de ese ingreso genera un cambio en la dieta. Entonces ese sector de ingreso per cápita creciente se va orientando hacia una dieta más sana, más intensiva en proteínas, en productos sanos, por lo tanto en frutas, en trazabilidad sanitaria, y por lo tanto ahí hay una tremenda oportunidad en la exportación de carnes rojas, cerdo, que están predilecto en China, aves, carne de aves. El efecto pandemia derivado, ¿no es cierto?, hasta ahora se nos dice de Wuhan, de este mercado de animales vivos, está haciendo que se cierren muchos de estos mercados en China y por lo tanto abre la oportunidad para la exportación de carnes de distinto tipo de otras partes del mundo, sometidas a los criterios más estrictos de trazabilidad y de inocuidad alimentaria. Por tanto, la agricultura con trazabilidad, con inocuidad, va a tener está teniendo y va a seguir teniendo una oportunidad creciente en el mercado chino. Esto es válido también para los vinos, para los licores. A título de ejemplo, uno de los grandes beneficiarios del TLC de Chile con Estados Unidos han sido los vinos, sin lugar a dudas, las cerezas. Hoy día Chile es el principal proveedor de cerezas para el mercado chino. Y por lo tanto, ustedes saben que en el año nuevo lunar chino, que es por ahí por fines de febrero, inicios de marzo, la costumbre es regalarse cerezas. Por lo tanto, hay muchos productores de cerezas chilenos que, bueno, están fascinados con ese logro. Este año la pandemia les complicó la vida, pero esperan el próximo año resarcirse. Por tanto, allí hay un espacio interesante, y desde ese punto de vista, si hay un mensaje que uno puede plantear, es la necesidad de coordinarse, la necesidad de establecer alianzas de manera de ampliar la oferta, en el caso centroamericano, varios países que se puedan integrar, que se puedan asociar para la exportación de alguna fruta, para la exportación de algunos de estos rubros agrícolas que son bastante apreciados, y también vinos y licor. Y siempre está, por cierto, la posibilidad de establecer, y ahí insisto de nuevo, alianzas, ojalá plurinacionales, para la presencia en las cadenas de distribución chinas, sea en las principales ciudades, Beijing, Shanghai, pero también en las otras ciudades intermedias, donde la competencia con los productos que vienen del resto del mundo es menos acentuada. Pero, claro, son ciudades intermedias, pero que son ciudades de 100 millones de habitantes, de 80 millones de habitantes.
Por lo tanto, de todas formas son mercados gigantescos y creo que allí vale la pena explorar esas vías. Muy bien, muchísimas gracias, don Osvaldo, por su conferencia y por las respuestas a las preguntas. Ahora vamos a darle paso al profesor Juan Carlos Martínez Piva para que haga la reflexión de cierre y el agradecimiento. Adelante, profesor, por favor. Okay. Disculpe, don Juan Carlos, tiene que activar el micrófono. Muchas gracias. Bueno, decía que en primer lugar deseo expresar un profundo agradecimiento a don Osvaldo por acompañarnos en esta sesión inaugural, por compartir con nosotros su conocimiento y, como expresaba la señora directora de la Escuela de Relaciones Internacionales, doña Rosemary, este es un año que está muy acertadamente dedicado a Asia, así que nos sentimos muy honrados de haber contado con la conferencia de don Osvaldo. Esta conferencia, en gran medida inspirada en su nuevo libro, El sueño chino, pues nos da un halo de luz para comprender las aspiraciones del pueblo chino y por lo tanto conocer el rumbo que se ha trazado y cómo lo va a transitar a través de esas metas. Por esta razón, yo creo que la conferencia es tremendamente oportuna y ha sido pues muy relevante al contexto en el que estamos. La conferencia no solo nos ayuda a entender mejor a China, creo que también nos da mejor comprensión sobre la reacción de muchos países de Occidente ante lo que podía considerarse el proceso de desarrollo económico más exitoso del que que conocemos. Y también uno que ocurrió bajo circunstancias muy diferentes a lo que tradicionalmente en Occidente se reconocen como requisitos para el desarrollo. Recordemos que en China el desarrollo ocurre en ausencia de democracia, al menos como la conocemos o la definimos nosotros en Occidente, con la omnipresencia del Estado y con los mercados y las empresas, todos trabajando para el servicio y los objetivos definidos por el Estado. Habiendo vivido personalmente, tenido la oportunidad de promover las exportaciones costarricenses en China, soy tremendamente consciente de los errores que cometemos usualmente al tratar de analizar a este país a partir de nuestros propios criterios. Y creo que un análisis prospectivo como el que requiere el desarrollo de China, viendo hacia adelante, en este contexto en el contexto global es crítico, tanto para Costa Rica como para América Latina, para que tomemos acciones que contribuyan a aprovechar esta dinámica, mitigar sus riesgos, que evidentemente son altos, y aprovechar exitosamente pues las oportunidades que ofrece. No hay duda de que el ámbito internacional hoy día es complejo y está condicionado por el surgimiento del proteccionismo, el populismo de derecha que señalaba don Osvaldo también, potencias que se sienten desplazadas y por supuesto el más grande disruptor, la pandemia. Para poder navegar este contexto, pues requerimos de mucho análisis, estudio, y creo que la conferencia de hoy ofrece ese espacio y que ha contribuido la Escuela de Relaciones Internacionales para poder nosotros tener la posibilidad de escuchar a Osvaldo y poder también crear un poco ese espacio de diálogo para poder analizar la dinámica internacional. Y aquí yo quiero subrayar el llamado que nos hace don Osvaldo en su libro para que América Latina, más que un espectador de la dinámica internacional y actor pasivo de su historia, tome acción. Y en esta acción es probable que también como escuchábamos en la conferencia, América Latina requiera de sumar esfuerzos y crear sinergias entre los países latinoamericanos alrededor de proyectos y particulares intereses. Y en todo esto en relación a China y en el nuevo contexto. Así creo que si bien este mensaje esta tarea nunca ha sido fácil para América Latina, pues nos deja una tarea por llevar adelante.
Finalmente, quiero agradecerle a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Yo sé que nos acompañaron estudiantes, estudiosos y académicos, porque finalmente el conocimiento se construye mediante la suma de nuestros esfuerzos y el debate de las ideas, este espacio siendo uno de esas oportunidades en las que podemos dialogar sobre estos temas tan relevantes en el día de hoy. Así que les agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy y espero que en el futuro podamos contar también con su asistencia a eventos similares. De nuevo, las gracias a Osvaldo, a los compañeros de la escuela y a doña Rosemary por el apoyo del día de hoy. Perfecto, muchas gracias Juan Carlos, muchas gracias Rosemary, muchas gracias por la invitación. Y bueno, estos fueron solo titulares y en una de esas, cuando pase la pandemia, tenemos tiempo para verlo con más detalle ahí mismo en la universidad. Muy bien, esperamos que así va a ser, don Osvaldo. Lo vamos a estar esperando por acá en Costa Rica. Muchísimas gracias por su presentación. Que tengan feliz noche todos y todas. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, don Osvaldo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos.